En la sección pasada veíamos de manera general cómo funciona el sistema nervioso como un todo. Ahora lo que quiero es enfocarnos mucho más en los detalles de cómo funciona una neurona biológica. Y una vez más, una lección muy importante que quiero que recordemos como computólogos es toda la capacidad de procesamiento que va a tener una neurona biológica, todas las opciones que va a tener para representar cómputos. Podríamos pensarlo como una especie de compuerta, la podemos pensar como una compuerta un poco compleja, y después vamos a ver cómo nosotros simplificamos eso muchísimo para poder crear las neuronas artificiales. Entonces, de repente todavía hay por ahí investigadores que retoman esta idea de neurona biológica y tratan de hacerles modificaciones a los modelitos que estamos acostumbrados, y pueden ir populando un poquito más la diversidad que tenemos con las neuronas artificiales. Entonces, siempre es interesante, antes de reducirnos a los modelos que se están utilizando ahorita, pues recordar un poquito de dónde están saliendo esos modelos y cuáles son las características que ya se conocen de las neuronas biológicas. Y bueno, algunas de estas cosas vamos a ver que solitas ahorita ya van a tener su análogo directo con los modelos de las neuronas artificiales. Primero veamos a grandes rasgos qué tiene una neurona. Esta que está aquí es una inspiradora fotografía científica sacada por rusos. Desafortunadamente, porque estaba en ruso, no les puedo dar más detalles de cómo la tomaron, pero pueden consultar la versión original. Vamos a ver entonces más bien esta otra, que es un diagrama bastante detallado de lo que nosotros solíamos ver en secundaria preparatoria. Y nos vamos a enfocar en los detalles que más nos interesan desde el punto de vista computacional. Primero que nada, pensemos en la neurona como toda una compuerta. Por un lado, bueno, este es el cuerpo de una neurona típica. Ahorita vamos a ver que de hecho hay varias formas de neuronas. Pero bueno, esta es una neurona típica. En esta parte lo que va a tener es una mezcla de neurotransmisores, iones que pueden moverse a través de la membrana. Entonces la forma en que va a recibir e intercambiar información va a ser, por un lado, por estos químicos y iones que están intercambiándose entre la parte de afuera y de adentro de la neurona. Particularmente, bueno, en estas regiones de las dendritas vamos a tener terminaciones que se pueden conectar con otras neuronas y que de esta manera van a permitir el paso de información. Y lo que va a suceder en estas conexiones es prácticamente un intercambio químico. Esos intercambios químicos lo que van a producir son cambios de polaridad en la membrana. Entonces, lo que está pasando es que en el interior de la neurona existe una cierta carga eléctrica. En el exterior, en el líquido de afuera, hay otra carga eléctrica. Entonces, vamos a estar hablando de que hay una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la neurona, y por eso se va a hablar de que la membrana en sí tiene una carga eléctrica. Ahora resulta que esta membrana, precisamente porque tiene poritos, va a estar intercambiando partículas con el exterior, y el efecto neto va a ser que la polarización de esta membrana va a cambiar. Si en algún momento la diferencia de potencial rebasa un cierto umbral, pero la diferencia de potencial neta, o sea, esta neurona está recibiendo efectos a partir de todas las dendritas. Entonces, ese efecto se está sumando en su cuerpo, y en esta parte de acá abajo, que es la que se conoce como el cono axónico, hagan de cuenta que esta va a ser una de las bolitas que nosotros vamos a tener en los diagramas de las neuronas artificiales, porque en esta región se va a estar sumando la contribución de todos los efectos que se han tenido de cambios de potencial en el cuerpo. Aquí se van a sumar. Si se rebasa un cierto valor umbral, en ese momento se va a desencadenar una reacción que va a provocar que la diferencia de potencial se vaya propagando desde aquí hasta la parte final del axón. Y este proceso también es sumamente interesante,
Resulta que vamos a tener lo que se le conoce como un periodo refractario, donde empieza a cambiar el potencial entre esta región de la membrana y eso va a provocar que cambie en su lado vecino, va a provocar que cambie en su lado vecino, pero lo que ya transmitió una especie de disparo eléctrico va a dejar de funcionar durante un ratito para que la señal solamente pueda viajar hacia el axón y bueno, acá arriba se va a quedar quieta un rato la neurona, ¿no? Entonces, esto produce los famosos disparos de las neuronas, que simple y sencillamente dicen es una especie de todo o nada, porque vamos a ver un cambio muy violento en el cambio en el voltaje que se va recorriendo a lo largo de toda esta acción. Siempre me ha llamado la atención que digo que esta es una especie de pieza de ingeniería, porque estas azulitas son como una especie de... son unas células que cubren este axón para evitar que se pierda la señal, pero pues por la misma resistencia que va ofreciendo el estar transmitiéndose por un medio físico, pues va haciendo que se vaya perdiendo un poco la señal y resulta que en estos nodos se recarga otra vez la señal y otra vez puede avanzar otro rato, se recarga, avanza, etcétera, etcétera, hasta que logra llegar al final del axón. Ahora, ¿qué tan largo puede llegar a ser este trayecto? Pues puede ser desde casi de una neurona a unas pocas neuronas vecinas hasta unos cuantos metros. Bueno, 1 metro, más o menos. Imagínense, por ejemplo, en un ser humano que pues esto podría estar en la médula espinal y el axón llega hasta el dedo del pie. Entonces sí son bastante más largos. En otros animales pues pueden tener otros tamaños. Y bueno, conforme va avanzando la señal, a partir de todo esto, llegamos finalmente a la colita del axón, donde igual hay varias terminales que van a reaccionar ante el cambio de electricidad mediante la liberación de unas vesículas que están acá, que contienen los famosos neurotransmisores. Entonces, ese es a grandes rasgos lo que está haciendo una neurona completa. Ahora, ¿dónde se va a ir complicando la cosa? Bueno, en la cantidad de componentes químicos o eléctricos que pueden desatar esta reacción. Es decir, la forma más famosa de transmitir información entre neuronas, pues son esos famosos disparos eléctricos. Pero lo que vamos a ver que es bastante rico es lo que puede provocar que ocurran esos disparos. Entonces, aquí es donde vemos precisamente los elementos que iba mencionando. Primero tenemos los neurotransmisores, que son químicos liberados entre neuronas. Están representados aquí por todos estos puntitos de colores. Los hay de diferentes tipos. La otra forma de transmitir información es por medio de impulsos eléctricos, que es bueno cuando ya se acumularon demasiadas señales hacia los lados, a través de las dendritas, entonces la neurona puede disparar un impulso eléctrico a través del axón que va a provocar que en su terminal libere más de estos químicos. Entonces, estos químicos son como los que están haciendo los efectos pequeños en cada uno de los cuerpos de las neuronas y el disparo eléctrico es como ya una señal mucho más intensa para comunicarse con neuronas vecinas. Entonces aquí le están pasando información, recibe, y cuando acumula suficiente, ¡pum!, dispara. Y ese va a ser el impulso eléctrico. Se caracteriza por que son potenciales de acción, así se les llama precisamente a estos cambios de voltaje que van a ir ocurriendo a lo largo del axón. Y la tercera forma de manejar información que tiene una neurona es la plasticidad. Este también ha inspirado muchísimo a la parte computacional, porque si nosotros observamos un chip, pues ese ya está fijo, ya fue diseñado, ya lo fabricaron así, entonces la computadora siempre va a tener la misma arquitectura. En el caso del cerebro no es así. Las neuronas pueden cambiar de manera más permanente, pueden perder canales. Vamos a ver los canales que precisamente permiten el intercambio de neurotransmisores sin impulsos eléctricos. Se pueden formar más canales o inclusive pueden crecer estas protuberancias, se pueden formar más. Entonces, realmente cuando un cerebro aprende, está transformando su arquitectura.
Es decir, los aprendizajes de largo plazo modifican el cerebro mismo y por eso mismo va a pensar distinto, va a reaccionar distinto que antes de ese aprendizaje de largo plazo. Entonces ahí también una pequeña nota de salud mental. Siempre nos dicen que tenemos que tener cuidado con las cosas que metemos en nuestro cerebro porque realmente lo cambian, ¿no? Entonces también se alimenten a su cerebro, eso va a cambiar y va a hacer que nuestros cerebros funcionen mejor, peor, no lo sé. Todo depende de que sea lo que estemos aprendiendo. Bien, ahora para agregarle a la curiosidad y que veamos las variantes que tiene el cerebro, existen neuronas sin axones. Muchos se han preguntado todavía para qué sirve, porque nunca dispara, pero bueno, sí va a tener estos intercambios de neurotransmisores en las partes de las dendritas. Existen neuronas bipolares, es decir, tienen 2 axones. Ahora, aquí se maneja una neurona unipolar porque solamente hay una conexión entre el cuerpo y el axón, pero el axón observen que sigue teniendo como 2 ramas, ¿no? Pero bueno, si se fijan cuando dispare, pues van a disparar hacia los 2 lados. Nada más van a regiones diferentes. Y esta que creo que es la más tradicional, la más famosa, la neurona multipolar, que empieza con un cuerpo con dendritas y luego un largo axón que va a terminar acá con varias terminaciones axónicas. También otra variante que no es tan conocida en los textos tradicionales, para novatos como solemos ser, es el hecho de que no solamente se conectan axones con dendritas, sino que también un axón se puede llegar a conectar directamente con el cuerpo de una neurona o que hay axones que se conectan con axones. Entonces, bueno, vamos a ver que en las redes neuronales también lo típico es modelar que tengo una neurona con dendritas, va a disparar por un axón y el axón se conecta con las siguientes dendritas, ¿no? Bueno, aquí ya estamos viendo que la naturaleza nos dice que hay que pensarle cómo hacemos las conexiones, ¿no? La naturaleza tiene un poco más de opciones. Finalmente, bueno, aquí tenemos otro esquema donde se explica detalladamente cuál es este proceso de paso de información. Y bueno, lo voy a poner en otro video porque es un poquito larguito. Entonces, para hacer una pausa.